Desde la pasada semana, el grupo de Facebook Estepona frente al coronavirus ofrece todo tipo de información sobre el virus. En muy pocos días son más de 1.600 las personas que se han sumado a él. La iniciativa partió del doctor José Luis Carrasco y su hija, Marta Carrasco, psicóloga. Conscientes de la desinformación que se extiende por las redes sociales sobre esta pandemia, apostaron por proporcionar desde este canal información veraz al tiempo que resuelven las numerosas dudas que les surgen a los ciudadanos. ¿Cuáles son las mejores medidas de desinfección? ¿Son útiles las mascarillas? A todas estas preguntas y a muchas más responden a través de Facebook y en un vídeo que el doctor Carrasco ha elaborado para Estepona Televisión. ¿Por qué ha nacido el grupo Estepona frente al coronavirus? Porque en un principio mi hija, que es psicóloga, Marta Carrasco, y yo estábamos viendo cómo la población tenía una desinformación tremenda sobre una enfermedad que nos está ocasionando muchos problemas. Hay muchos bulos, hay comentarios inadecuados y entonces pensamos que sería el momento de que llegásemos a formar un grupo donde ofreciéramos una información veraz y bien clarificada, de modo y manera que la población pueda hacer frente a esta pandemia que estamos sufriendo. Sobre todo por lo que estoy diciendo, porque es muy importante que la población esté bien informada, que sepa reaccionar, que no haga caso de los cientos de comentarios que se suelen hacer siempre en estos casos, y a partir de ahí, esto fue a finales de la semana pasada, nació el grupo, un grupo que ahora mismo, cuando estamos a la fecha actual, te puedo decir que ya superamos los 1.600 miembros, bastante importante para un grupo que se ha formado hace 2 días. Bulos hay muchos y dudas también. Entonces, las principales dudas que normalmente los miembros del grupo nos presentan, sobre todo atañen a la enfermedad, como es lógico. Hay mucho miedo, es una enfermedad desconocida, es una enfermedad de la que no conocíamos absolutamente nada hasta que empezó a desarrollarse. Entonces, lógicamente, lo desconocido asusta y hay mucha preocupación por ver qué daño nos puede hacer. ¿A quién puede afectar sobre todo? Hay que tener en cuenta que hay un personal de riesgo que lo componen sobre todo personas cardiópatas, personas con problemas pulmonares, personas inmunodeprimidas, sujetos diabéticos, hipertensos, ancianos. Es una población que tiene bastante más riesgo. Es verdad que todos estamos expuestos al virus, pero evidentemente las condiciones de la persona va a variar. No podemos desgraciadamente decir que la gente joven no se den fallecimientos, también lo hay. Entonces esa es una de las principales dudas. ¿A quién puede afectar? ¿Por qué puede afectar? ¿Qué tenemos que hacer? Las medidas de desinfección es algo que preocupa mucho porque hablamos mucho de lavar las manos y tal, pero mucha gente que no lo hace bien, entonces piensan que un simple lavado ya es suficiente. Y sobre todo hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que me preguntan muchísimo, y es el tema de la desinfección con lejía. Yo insisto mucho que hay que preparar una disolución con lejía y agua para pulverizar sobre todo todas aquellas zonas que tocamos, lo que son los tiradores de las puertas, las barras, en fin, todo el material que tenemos, que usamos normalmente en las casas, incluso los propios zapatos cuando venimos de la calle. Entonces, hay mucho. Yo esta tarde precisamente he estado comentando la cantidad de marcas que me han dicho de productos que no tienen nada que ver con lejía y que, bueno, pueden ser muy buenos limpiadores, pero no son desinfectantes. Yo insisto mucho en el tema de la lejía. En cuanto a los bulos, pues bulos, imagínate, en unas redes sociales que lo que se dice en un momento se extiende a todo el mundo, imagínate si hay bulos que se puedan difamar. El principal de ellos, de todo, es el tratamiento. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues si haces esto se te va a quitar, si te tomas aquello también se te va a curar, y eso es mentira. Porque realmente contra el virus, contra el COVID-19 en este caso, como pasa con la inmensa mayoría de los virus, no tenemos tratamiento alguno. Tenemos tratamiento sintomático, evidentemente, y luego ya si se presentan complicaciones, pues lógicamente habrá que tratar esas complicaciones que se puedan presentar y es la que nos van a causar el empeoramiento del pronóstico que tengamos. Pero en sí, no hay ningún tratamiento para el virus. Tema vacunas también preocupa mucho y también se dice mucho que se han inventado una, que si ya está disponible, tampoco es cierto. Las vacunas no pueden estar disponibles porque las vacunas necesitan un tiempo primero de investigación, luego de sus pruebas correspondientes en animales y posteriormente en seres humanos. Eso lleva un tiempo y luego la fabricación masiva. Aparte hay una cosa que también a mí me gustaría hacer porque se habla mucho en la televisión y tal, o en la prensa. La vacuna va a ser milagrosa. Vamos a ver, la vacuna es para prevenir. Si nosotros lo que tenemos ahora mismo es una epidemia, una pandemia, mejor dicho, donde las personas, hay cientos, miles de personas infectadas, lo que nosotros tenemos que conseguir más rápidamente es descubrir el tratamiento.
por lo menos para tratar los virus con antivirales o con el tipo de medicación. Se habla mucho de tratamientos que ya se van probando en los hospitales, pero es lo que nos importa primero, el tratamiento, porque es lo que más bulla nos corre. Después ya tendremos tiempo de la vacuna, lógicamente, y habrá que ponerla, porque este virus viene y se va a quedar aquí. Es un virus desconocido, es un virus contra el que no tenemos inmunidad y evidentemente lo más normal es que cuando pase una temporada el virus desaparezca y pueda volver a reaparecer en cualquier momento, pero ya sí preparados, no como ahora, que hemos estado prácticamente sin ninguna preparación porque de primera hora no hemos tenido la información necesaria ni se nos advirtió por parte de las autoridades del riesgo que estábamos corriendo. Entonces, estos son lo que normalmente más circula en la red, ya digo, los tratamientos milagrosos, los tratamientos curativos, y eso a día de hoy no hay. ¿La evolución del virus? Pues todos los virus tienen más o menos una misma evolución. El virus va a llegar, va a contagiar a una persona, va a tener un periodo que va a ser el periodo de incubación, que en este caso en el virus que estamos hablando, pues viene a oscilar entre los 2 y 14 días. Y una vez que ya ha desarrollado o se ha incubado, entonces empieza a manifestarse. Hay que tener en cuenta que en el caso del COVID-19 los primeros síntomas son muy banales porque pueden semejar un simple cuadro catarral, empezando pues con el típico dolor de garganta, escozor, una pequeña tos, mal cuerpo. Luego ya si el virus desciende y se nos va a territorios inferiores como son los pulmones, ahí ya sí empieza a dar las complicaciones severas. De hecho, las bronconeumonías son las complicaciones más graves que nos estamos enfrentando con este virus y el que nos está dando las complicaciones más gordas. Posteriormente, el virus pues irá perdiendo potencia a medida que los contagios disminuyan e irá cediendo y desaparecerá. Esas son las curvas típicas. Y en el tiempo, pues lo que digo, como todos los virus, tendrá lo mismo que el virus de la gripe, tendrá sus periodos latentes donde no haya manifestaciones y luego se volverá a reactivar. ¿Problema que tienen los virus? Que mutan. Y ese es el gran problema. Si nosotros preparamos una vacuna con un virus que lo tengamos localizado, que tengamos sus proteínas estudiadas, su genoma, todo, posiblemente mute. Y cuando ya tengamos preparada la vacuna nos encontramos con un virus que habrá mutado en parte. Pero es lo que tenemos con este cuadro de gérmenes, que son mutantes y desgraciadamente no podemos tener nunca la vacuna efectiva al 100%. Luego también hay otro tema que es muy importante, el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas prácticamente ha habido una psicosis, una locura por conseguir mascarillas. Vamos a ver, vamos a intentar aclarar un poquito las circunstancias. Las mascarillas en condiciones normales, me refiero en condiciones normales, pacientes que no tengan o personas que no tengan síntomas, que no estén en contacto con una persona que haya sido ya diagnosticada de COVID-19, esas personas en condiciones normales no tienen que usar mascarillas. Porque el problema de las mascarillas es para proteger. Es decir, un enfermo sí que la tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque el enfermo cuando tose o cuando, por ejemplo, estornuda, a través de las gotitas que se llaman gotitas de flujo, que son esas pequeñas gotitas que salen cuando hablamos, cuando estornudamos o tosemos, ahí sí va el virus y ahí sí es contagioso. La suerte es que ese virus no alcanza más de unos 1,5 metros, 2 metros de distancia porque es un virus pesado, de cadena pesada, y va a caer por su propio peso al suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque claro, lógicamente me pueden ustedes decir, bueno, ¿y si me encuentro con una persona que tosa o que me estornude? Entonces sí me lo puede transmitir, aunque esa persona esté asintomática o no conozca que tenga la enfermedad, efectivamente. Pero por eso recomendamos normas de educación sanitaria. Por eso decimos que cuando una persona sepa si está contagiada, si no está contagiada, cuando vaya a toser, cuando vaya a estornudar, pues que se ponga la flexura del codo, nunca las manos, porque esa es una costumbre que tenemos muy extendida, porque evidentemente solemos estornudar en las manos, cuando vamos a estornudar nos tapamos la cara con las manos, está muy bien, no vamos a echarle lo otro a la persona que esté delante, pero ese virus se va a quedar en las manos. Si después, precisamente a la persona que hemos tenido delante la saludamos, le damos la mano o cogemos cualquier objeto, puede ser por ejemplo el carrito del supermercado, un tirador de una puerta, ahí va a estar el virus porque además resiste durante varios días, no es un virus que desaparezca inmediatamente. Entonces, estas son normas de educación sanitaria. Esas personas sanas normalmente no tienen que llevar mascarilla. Si tienen un enfermo en casa, entonces el enfermo sí que la tiene que tener permanentemente, eso sí. Y cuando la persona que tenga que ayudarle a moverse o bien a llevarle la comida o facilitarle cualquier medio de higiene,
entonces esa persona sí que se tiene que poner una mascarilla para entrar a la habitación donde el paciente que tenga la enfermedad esté aislado. Luego, lógicamente, ya no hablamos de los hospitales donde el personal sanitario obligatoriamente tiene que tenerla. El problema está en que, desgraciadamente, no se le están facilitando a los sanitarios y eso es uno de los gravísimos problemas que estamos teniendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque, lógicamente, un sanitario es una persona como otra cualquiera, se puede contagiar. Y si esa persona tiene que estar en contacto con otros pacientes que vayan por esta o por otra enfermedad, van a ser una fuente de contagio importantísima, lo mismo que cuando vuelva a su domicilio. Van a llevar el virus y van a poder transmitírselo a personas que estén en su entorno. Por lo tanto, las mascarillas tienen sus indicaciones. No hace falta tener el pánico que tenemos con las mascarillas. Insisto, personas sanas, salvo circunstancias muy puntuales, no se la tiene que poner. Personas enfermas sí que se la tienen que poner. Y luego, lógicamente, el personal sanitario, personal, por ejemplo, que esté tratando, fuerzas de orden, que están manejando pacientes en la calle, en fin, una serie de personal sí. ¿Qué recomendaciones hay que seguir a rajatabla? Pues a rajatabla tenemos dos. Una de ellas es el lavado de manos. Eso es fundamental, porque insisto que ahí es donde se puede transmitir el virus, ya lo hemos dicho, una persona estornuda, una persona, aunque se tape la cara, el virus va a caer en la mano y luego, lógicamente, a través de la mano va a poder transmitir ese virus. La distancia es también otra de las indicaciones que tenemos que llevar a rajatabla. No podemos estar en aglomeraciones, no podemos estar a menos de 1 metro, aproximadamente metro y medio de distancia de la persona que tenemos al lado. Yo sé que es muy duro. Es muy duro tener, por ejemplo, en el domicilio, tienes a tus hijos, tienes a tus padres, llegas a lo mejor del trabajo, no le puedes dar un beso porque evidentemente por los besos, por los abrazos se transmite. Tenemos que pasar este periodo. Y sobre todo, ya digo, insisto, mucha higiene, sobre todo de las manos, mantener la distancia de seguridad y luego, sobre todo, también procurar vencer a ese miedo que hay. Tenemos que afrontarlo. Es una situación ante la que nos encontramos y no tenemos más remedio que tratar de poner todos por nuestra parte. Y como decía, otra de las indicaciones, yo había dicho 2, pero en realidad 3, porque ahora voy a decir las más importantes, hay que permanecer en el domicilio. No podemos estar para arriba y para abajo. Hay irresponsables, por no llamarlos de otra manera, que siguen saliendo por gusto, que siguen cogiendo y llevando al perro a pasear 3, 4 veces al día, lo que normalmente no lo hacen en circunstancias normales, que se van con los amigos, porque yo lo he visto también, amigos que se van a hacer un botellón en la esquina donde no pasa nadie, eso es un peligro impresionante. Por lo tanto, esa condición de mantener distancia de seguridad, de permanecer aislado en su casa e higiene profunda de las manos, eso es muy importante. Y luego una de las preguntas, que lo voy a dejar ya para el final, que muchos me hacen, es que ¿qué ocurre cuando una persona, a pesar de que se dice que no hay que salir y tal, pues no ha tenido más remedio que ir al trabajo? ¿Qué hace cuando vuelve a casa? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es quitarse la ropa del trabajo, los zapatos dejarlo aparte y desinfectarlo con lejía, con una solución de lejía con agua, evidentemente, ducharse, darse un buen fregado de todo el cuerpo, la ropa si no la tiene que lavar, pues tenderla si es posible al sol, porque el sol va a destruir de forma muy importante la replicación de los virus, y si la va a volver a utilizar, pues nada, ponerla, o si la va a lavar, pues echar la lavadora a la temperatura alta, puesto que el calor ha demostrado que destruye, como digo, la replicación del virus, o sea, la reproducción del virus. Eso es muy importante. Y luego, lo que decía, aunque cueste trabajo, intentar dentro de la casa evitar un contacto muy, muy cercano, evitar los besos, evitar los abrazos, y no tenemos otra. Tenemos que tener paciencia y es lo único que nos va a poner en el buen camino para luchar contra este virus que nos está afectando.